Ya podemos dar inicio, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro quinto encuentro por el curso de Estatus Epiléptico en Español, organizado por la Academia Latinoamericana de Epilepsia y con apoyo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Este ya es nuestro quinto encuentro. Como siempre, les voy a recordar un poquito la modalidad del curso. Ahora vamos a hacer la penúltima parte teórica de este curso. Es la discusión del manejo inicial del paciente con estatus epiléptico. La próxima semana, o sea, a partir de mañana viernes, van a tener abierta la clase del doctor Espino acerca de estatus refractario, superrefractario, para empezar a estudiar y para sacarse las dudas el jueves que viene. Posteriormente vamos a tener dos presentaciones en vivo más. Esos sí van a ser con casos clínicos, van a ser prácticos, con pacientes de pediatría y de pacientes adultos, con la idea de aplicar un poquito los conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo del curso. Recuerden que cada módulo teórico tiene una evaluación, que esa evaluación va a quedar abierta luego que finalicen esta actividad de la fecha. O sea, les quedarían dos evaluaciones parciales y después van a tener una evaluación final para que les podamos emitir el certificado, que eso les da puntaje académico, digamos, para todas las actividades que ustedes quieran realizar, además en la Liga Internacional contra la Epilepsia. Recuerden también las preguntas que se realizan en el icono que dicen Q&A. Allí ustedes pueden tiquean ahí y escriben todas las preguntas. Hoy vamos a hacerlo yo quizás preguntándole a ustedes, porque en realidad yo voy a estar hoy de coordinador, pero también van a discutir conmigo la charla de manejo de estatus inicial. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Consalvo, soy médico neurólogo, docente autorizado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Buenos Aires de neurología, soy el actual jefe de sección de epilepsia de la División de Neurología del Hospital Ramos Mejía y a cargo del área de epilepsia en el Sanatorio de los Arcos, que es un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, miembro de la Academia Latinoamericana de Epilepsia y el actual presidente hasta fin de año de la Sociedad Neurológica Argentina. Así que bueno, sin más preámbulos, damos comienzo a las preguntas que ustedes tengan. Igualmente, por ahí podemos ir viendo algunas cuestiones como para revisar, para repasar. A mí también me interesaría que ustedes me comenten algunas cosas en función específicamente de esta charla, a ver con qué disponibilidad de fármacos ustedes cuentan, cuáles son las posibilidades de llegar al diagnóstico de estatus que tienen más allá de la clínica con apoyo de exámenes complementarios. ¿Qué opinan ustedes acerca del algoritmo propuesto de tratamiento? Así es que todo eso me interesaría conocer un poquito más de su parte, digamos. Esa sería un poco la cuestión. Es importante entonces, ya empezando un poquito la discusión hasta que empiecen a entrar las preguntas de ustedes, tener en cuenta el manejo inicial. Nuevamente hago hincapié en esto porque el manejo inicial es clave. Como les decía en la charla, uno puede ser el mejor epileptólogo manejando la mejor medicación, el mejor fármaco, pero si no participa el médico general, el médico clínico, el médico emergentólogo en el manejo clínico del paciente, lo que nosotros hagamos va a ser en vano. O sea, hay que asegurarse que ese paciente tenga una vía aérea permeable, que tenga una buena tensión arterial, que tenga una buena oxigenación, que tenemos que pedir los análisis de sangre para descartar que no sea alguna cuestión sintomática que nosotros debamos modificar el tratamiento, sabiendo que el tratamiento
o la respuesta al tratamiento va a estar claramente ligada a la etiología del estatus epiléptico. O sea, si un paciente tiene un estatus epiléptico, supongamos, sintomático agudo, por ejemplo, relacionado a una hipoglucemia, relacionado a una hiponatremia, es donde yo voy a tener que corregir esos factores metabólicos para que el paciente tenga un buen pronóstico a corto y a largo plazo. Y probablemente esos sean los pacientes a los cuales nosotros vamos a ver que van a responder rápidamente al tratamiento mientras uno le va corrigiendo todo lo que tenga que ver con lo metabólico. Hay una cuestión interesante también, que esto ya se planteó en la charla de la doctora García, y es lo que yo comentaba también antes, ¿no? Sobre, bueno, nosotros tenemos una definición de estatus epiléptico medida en tiempo, que es en relación a decir que el paciente con estatus epiléptico, con crisis generalizadas, el tiempo 1 está representado en 5 minutos. Eh, Hay algunas cuestiones que llevan a pensar que muchos pacientes podrían llegar a beneficiarse en este momento en que no han llegado a los 5 minutos, pero sí han pasado lo que sería el umbral esperable de las crisis, de la duración de las crisis que pueda llegar a tener un paciente. Por registro de videoelectroencefalograma, una crisis habitualmente dura como mucho 2 minutos. Por lo tanto, entre esos 2 minutos y esos 5 minutos, lo que uno debería plantearse es que si existe alguna intervención farmacológica que pueda llegar a beneficiar al paciente. Eso es un poco lo que se va a venir en discusión seguramente pronto. Ustedes ya han visto algunas presentaciones del doctor Trinca al respecto. Así que eso, digamos, es una discusión que quizás me gustaría escucharlos a ustedes o ver los escritos, digamos, porque no los vamos a escuchar, sobre las opiniones que ustedes tengan al respecto. Si opinan que eso debe recibir intervención farmacológica, si no, de qué disponen cada uno de ustedes en sus respectivos países de medicamentos, de primera línea, de segunda línea, cuál es la opinión acerca de los algoritmos propuestos de tratamiento. También es importante saber quién maneja este tipo de pacientes, ¿no? Porque en general este tipo de pacientes son más de resorte del manejo del médico de la guardia, del médico de la ambulancia, y que no necesariamente esos médicos sean los que tienen más experiencia en este tipo de pacientes. A ver un poco la opinión de ustedes, ¿no? Bien, acá han llegado algunas preguntas. Vamos a empezar a contestarlas sobre que yo he hecho mención acerca de la adición de fenitoína con el uso de diazepam y si lo recomendaría en todos los casos, cómo podríamos hacer en los casos que la fenitoína no sea la mejor opción para el paciente. Lo que yo comenté es que en el estudio de veteranos, el estudio, digamos, lo que usaban esas 4 ramas, una de las ramas es la difenidantoína sola y la otra rama es diazepam más la difenidantoína. ¿Por qué usar la difenidantoína cuando usamos el diazepam? En realidad es porque el diazepam, la biodisponibilidad que tiene en el sistema nervioso central es muy corta. Entonces hay una rápida eliminación del diazepam, de lo que corresponde a la unión del diazepam en el sistema nervioso, a su acción dentro del sistema nervioso, y por ende necesitamos apoyar ese tratamiento con diazepam con alguna medicación anticrisis. ¿Por qué se menciona la fenitoína? Porque en realidad en el estudio de veteranos fue usado así, o sea, el combo fue usar diazepam más difenidantoína. Tranquilamente hoy pues uno podría decir, bueno, el combo podría ser diazepam más levetiracetam. Entonces, es por eso que específicamente se mencionó la fenitoína. Sí acordarse entonces que si uno usa diazepam, sí o sí tiene que usar una droga, una medicación de segunda línea para evitar este washout que hace el diazepam cuando abandona el sistema nervioso central. Es una cuestión de la farmacocinética, digamos, el diazepam no es una cuestión de eficacia porque
en realidad el diazepam es uno de los medicamentos más eficaces que hay. No pasa lo mismo con el lorazepam, porque el lorazepam tiene una vida media mucho más larga, tiene una duración de acción en el sistema nervioso mucho más larga, entonces no es necesario inmediatamente, si el paciente responde, ¿no? Supongamos, no es necesario inmediatamente iniciar un tratamiento con una medicación anticrisis específica, o sea, yo puedo esperar, me puedo tomar mi tiempo para seleccionar correctamente lo que sea la medicación con la cual probablemente ese paciente la va a recibir por un tiempo prolongado. Eh, y acá yo también les decía en la charla, digamos, esto de tomarse el tiempo para ver la decisión de usar la medicación de segunda línea, cuál puede llegar a ser. Nosotros en Argentina, de la presentación del ESET, digamos, del ensayo clínico del ESET, no tenemos fosfenitoína, no tenemos tampoco ácido valproico, o sea que prácticamente nos quedaríamos con levetiracetam y, eh, y fenitoína, son las dos opciones que uno podría llegar a plantear. Si uno sabe que ese paciente, por ejemplo, hace el estatus relacionado a un accidente cerebrovascular y que ese paciente va a necesitar medicación a largo plazo, probablemente uno no le dirigiría fenitoína, porque la fenitoína va a interactuar posteriormente con toda la medicación que uno le va a dar. Eso nos pasa también en un paciente HIV, en algún paciente con alguna patología reumatológica que hace un episodio de estatus. Entonces, en ese aspecto, el levetiracetam podría llegar a ser más noble en la elección, digamos, de esa medicación de segunda línea, ¿no? Creo que esta es contestaría la primera pregunta que se ha hecho. Hay otra pregunta, es ¿cuál es el evento adverso más grave que he enfrentado en el tratamiento del estado epiléptico con las benzodiazepinas? En realidad, uno sabe, digamos, que el paciente está en una situación crítica, por lo tanto, uno ya lo maneja ese tipo de pacientes en una unidad de cuidados donde se pueda tener acceso a determinadas cuestiones, ¿no? Un acceso venoso, un acceso de la vía aérea, porque generalmente el paciente con las dosis que uno empieza a utilizar, el primer riesgo que uno tiene es la depresión respiratoria. Entonces, si uno ya tiene el apoyo del médico de guardia o del médico anestesista en ese aspecto para el manejo de la vía aérea, uno tranquilamente, digamos, puede empezar a utilizar las medicaciones. Generalmente las benzodiazepinas, el efecto que tiene prácticamente inmediato es la sedación. El tema es que esa sedación, que en realidad lo que uno quiere, ¿no? Es poner en reposo ese cerebro, que deje de tener crisis, tanto clínicas como electroencefalográficas. Esa es un poco la idea del tratamiento con benzodiazepinas, que como si esa sedación, digamos, es excesiva, probablemente esa sedación vaya a una depresión respiratoria y ese es el riesgo más grande. La verdad que no es tan frecuente, por lo menos en las situaciones de guardia, pero sí, digamos, si a veces el paciente se le da dosis más altas o porque ya había recibido alguna benzodiazepina en su domicilio, entonces es prácticamente inevitable, digamos, que ese paciente termine con asistencia respiratoria con el solo uso de las benzodiazepinas. Yo creo que ese es el único tema, porque después todo lo que sean reacciones alérgicas, todo lo que sea interacciones farmacológicas, en ese aspecto las benzodiazepinas son bastante nobles, ¿no? O sea que son nobles, son eficaces y son bastante seguras más allá de esto que yo les contaba de la depresión respiratoria, lo cual es esperable. O sea, eh, es lo mismo cuando uno le dice al paciente, ¿no? Cuando tiene que empezar una medicación anticrisis en el consultorio. ¿Y qué me puede pasar, doctor, si yo empiezo con esta medicación? Algunas medicaciones ya se sabe más o menos cuáles son los eventos adversos, eso es algo más que predecible, pero uno tiene que tener en cuenta que el evento adverso más frecuente con el uso de las medicaciones anticrisis es la somnolencia, o sea que es prácticamente seguro que con las primeras tomas el paciente va a tener somnolencia y que después se va a tener que ir acostumbrando y esa somnolencia va a empezar a desaparecer. Todavía es mucho más notorio con el uso de benzodiazepinas. Eh, Aquí hay otra pregunta.
Durante el traslado de un paciente con estatus a quien ya se le administró una benzodiazepina y planifica según el cuadro repetir las dosis, para las drogas que se aconseja una segunda dosis, sugiere usted colocar un tubo de Guedel. eh, o sea, lo ideal sería tratar de conservar la vía aérea, ¿no? Si no sé qué será tubo de Guedes, seguramente esto es de alguna pregunta de algún intensivista, lo que nosotros llamamos es una cánula de Mayo, que es la que mantiene la vía aérea permeable, ¿no? Que no permite cerrar la boca. Tener cuidado con no tratar de introducir cosas en la boca del paciente mientras está en el estatus. Pero es probable que, digamos, que si uno asume que es eso, que probablemente sí, que trate de mejorarle la vía aérea con eso, y si no está el paciente para intubar o se pone difícil la posibilidad de intubar, se le puede administrar oxigenoterapia también al 100%, o sea, eso también ayuda para el paciente mientras uno va tratando de reajustar y controlar el resto de las variables clínicas más allá de las crisis epilépticas, ¿no? Eh, de esto yo creo que se desprende alguna pregunta. O sea, uno, ¿qué haría si el paciente en el prehospitalario recibe alguna dosis de benzodiazepina, ¿no? O sea, acuérdense, los ensayos de prehospitalario, hay uno que utiliza 2 miligramos de lorazepam intravenoso, hay otro que utiliza 4 miligramos de lorazepam intravenoso, que es el Rampart, que son estos estudios modelos de prehospitalario, y midazolam intramuscular. Entonces, ¿qué pasa cuando uno recibe a ese paciente en el hospital? Recibió en el prehospitalario la benzodiazepina, si en realidad le volvería a administrar la dosis de benzodiazepina. No hay nada escrito de esto. Yo la sugerencia que les haría sería administrar la dosis de benzodiazepina como si no se lo hubiesen dado en el prehospitalario. Yo creo que la sugerencia sería esa, un poco para lo que yo decía, ¿no? También durante la presentación, que en el estudio ESET muchos de los pacientes tuvieron que ser excluidos porque no habían recibido dosis suficientes de benzodiazepinas. Entonces, no nos quedemos cortos con la dosis de benzodiazepinas, seamos agresivos inicialmente, pensemos que mientras uno más agresivo sea inicialmente, más chance tiene de que el paciente responda al tratamiento. O sea que si la pregunta iba dirigida hacia ese lado, si el paciente recibió una benzodiazepina en el prehospitalario, ¿yo le debo tratar con una benzodiazepina? Sí, yo preferiría que a ese paciente le vuelvan a dar la dosis de benzodiazepina que está estandarizada para estatus, en este caso de lorazepam, ¿no? Eh, Acá, durante el traslado de un paciente estatus a quien ya se le administró y planifico según el cuadro repetir la dosis, bueno, esto es lo que vimos recién. ¿Hay alguna consideración especial para el uso de fenitoína en estatus epiléptico en pacientes con antecedentes patológicos en la esfera cardíaca? Bueno, sí, lo que hay que hacer en el paciente, más allá, digamos, de el control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, es monitorear al paciente cuando uno va a administrar una dosis de fenitoína, ¿no? La fenitoína es una medicación que da en dosis de ataque, es proarritmogénico, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la administración en pacientes que ya tienen patología cardíaca, ¿sí? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso, digamos, es el uso del levetiracetam como medicación más noble, y es un poco esto de lo que yo les decía, ¿no? Elegir la medicación de segunda línea en función de la patología de base del paciente. También es muy importante esa cuestión. Eh, el midazolam intramuscular es más rápido y su efecto es más duradero que el midazolam intravenoso. En realidad, hay dos cuestiones acá. El midazolam intravenoso no fue usado en estatus epiléptico inicial. El midazolam intravenoso es usado en estatus refractario, que eso lo vamos a ver la charla que viene. Entonces, no podemos decir que sea uno más rápido que el otro. Sí, lo que podemos decir es que el midazolam intramuscular tiene una muy buena absorción y que es comparable el efecto, eso se desprende del estudio Rampart,
comparable al efecto del lorazepam intravenoso. Como el paciente en ese momento está teniendo una convulsión y es muy difícil a veces encontrar una vía, entonces la sugerencia es en el manejo prehospitalario y a veces en el hospitalario también, si uno dispone de midazolam, por ahí usar el midazolam. O sea, pero para uso intramuscular, ¿no? Sería esa cuestión. O sea, no hay ensayos comparativos de qué es mejor si el midazolam intravenoso e intramuscular. Son dos diferentes escenarios de tratamiento del paciente. Uno en el prehospitalario y otro en el estatus refractario. ¿Sí? Eh, bueno, esta pregunta que estaba hecha dos veces. Eh, la experiencia con clonazepam intravenosa. Nosotros en Argentina no tenemos clonazepam intravenoso. Sí hay en España, por ejemplo, clonazepam intravenoso, pero ellos no tienen lorazepam. Y uno a veces entiende, digamos, que hay lugares que proponen, por ejemplo, en lugar de usar lorazepam, directamente empezar tratamiento con levetiracetam o alguna medicación de segunda línea. Yo particularmente a esa data, digamos, la tomaría con precaución porque si uno sabe desde el punto de vista del apoyo de la evidencia en el tratamiento, y esto es algo que también yo les comenté en mi charla, la mayor evidencia para el tratamiento de estatus es en las situaciones iniciales, en los momentos iniciales, tanto prehospitalario como hospitalario inicial, donde ahí se vio, incluso por metaanálisis realizados a través de Cochrane, que el lorazepam es la mejor medicación para el tratamiento del estatus inicial. Eh, ese creo que es el concepto que nosotros tenemos que tener. Para estatus que no responde a la benzodiazepina, pasamos a una segunda línea y recordamos que para definición de estatus resistente, estatus refractario, el paciente tuvo que haber utilizado dos medicamentos y uno de los cuales tuvo que haber sido una benzodiazepina. Entonces, yo creo que es muy importante ese concepto, digamos, de que nosotros disponemos en algunos centros de lorazepam intravenoso, que probablemente si no hay lorazepam intravenoso se puede utilizar también el diazepam, con la salvedad que yo les comenté antes, ¿no? De usar el lorazepam, el diazepam, perdón, asociado ya directamente a una medicación anticrisis. Pero, o sea, en definitiva, digamos, para dar una respuesta, yo no tengo experiencia con el clonazepam intravenoso. Eh, no sé, digamos, cómo sería la administración. Habría que buscar en la literatura cuál sería la opción de tratamiento, cuál sería la dosis. Creo que yo en alguna diapositiva pongo ahí la dosis que se propone de clonazepam intravenoso, pero no tengo experiencia. Sí tenemos muy buena experiencia con el uso del lorazepam. La verdad que el lorazepam es una medicación bastante noble en ese aspecto. Hay muchos centros de emergencia que usan lo que se llama la bomba de infusión de lorazepam. Tengan cuidado con eso porque ya a mí me ha pasado en uno de los centros en que estoy el uso de la bomba de lorazepam y el paciente entra en fallo respiratorio enseguida y enseguida el problema es si entra en fallo respiratorio, ese paciente va a ir a RM, ya ese paciente, el pronóstico va a estar supeditado, además de la causa del estatus, por ir a RM. Entonces, uno trata de evitar, digamos, toda esa cuestión de que el paciente por la depresión respiratoria severa que tenga que pasar a RM, ¿no? Es una de las cuestiones por las cuales uno trata de ser prudente con el manejo también de las dosis de las benzodiazepinas. Acá hay otra pregunta que es, bueno, lo de clonazepam que está repetida en dos oportunidades. Me gustaría saber con qué medicamentos ustedes cuentan, digamos, para el uso de estatus epiléptico en primera y segunda línea. Eh, y un poquito a ver cómo les parecería a ustedes implementar esto de un protocolo
específico para cada centro dependiendo, digamos, de la disponibilidad de fármacos. Sé que en algunos países, bueno, hasta es muy difícil conseguir el levetiracetam intravenoso, pero bueno, cuentan con fenitoína. Está también la posibilidad del uso de fenobarbital. Eh, Fíjense que en las guías americanas el fenobarbital al principio estaba considerado como casi de primera línea, o sea que el fenobarbital es una muy buena medicación para el tratamiento del estatus. Creo que porque de hecho se desprende eso del estudio de veteranos, ¿no? Que el estudio de veteranos usó las cuatro ramas, en las cuatro ramas no hubo diferencias significativas en alguna de las ramas. Hubo algunas tendencias, sí, pero no diferencias. Eh, entonces, el fenobarbital quizás empezó a perder relevancia con la aparición de los nuevos medicamentos, ¿no? La aparición del levetiracetam, la aparición del ácido valproico para usarlo intravenoso, y de allí surge, digamos, el estudio ESET, que también es un estudio modelo, al cual creo que todos los que hacemos neurología, sobre todo en situaciones de emergencia, es recomendable de leer y de tener presente. Este estudio ESET, lamentablemente, no pudo incluir a la lacosamida dentro de esas opciones de segunda línea, porque la lacosamida recién aparecía en el mercado. Entonces, por eso no fue incluida la lacosamida. Pero yo creo que si hubiésemos incluido la lacosamida en esa segunda línea, creo que también hubiese resultado exitosa, ¿no? Porque uno va viendo después, con los papers que van apareciendo, que la lacosamida también es una muy buena opción. Y es muchísimo más segura que la fenitoína. O sea, que esa es otra de las grandes ventajas que tiene. Eh, Así que esos son medicamentos como para tener en cuenta, ¿sí? Nosotros actualmente en el hospital público en el que trabajo, nosotros disponemos de la cosamida intravenosa, no disponemos de ácido valproico, entonces quizás si uno piensa que ese paciente no puede beneficiarse del levetiracetam porque tiene historia de alguna patología psiquiátrica, por ejemplo, allí preferimos usar la lacosamida intravenosa en esos casos seleccionados, digamos, ¿no? Y la verdad que tenemos muy buena eficacia y es una medicación muy, muy segura. O sea, es una medicación recomendable para tenerla en cuenta para aquel que disponga. En Honduras me comentan acá que tienen acceso a levetiracetam, fenitoína intravenosa, benzoazepinas, diazepam, midazolam, bueno, perfecto. Creo que están en condiciones de manejarse por lo menos en los estadios iniciales con estas medicaciones, ¿no? O sea, alguna benzodiazepina. Si no tienen el lorazepam, digamos, diazepam es una muy buena opción. Después para seguirlo o con levetiracetam o con fenitoína en función de la enfermedad de base del paciente, ¿no? O sea que son opciones muy buenas para primera y segunda línea. O sea que la verdad que estaría bárbaro acá el tema del diseño de de acuerdo a cada centro, digamos, la posibilidad de hacer un desarrollo en ese aspecto, porque ya después pasaríamos a un estatus refractario y ya el manejo sería un poquito más diferente. Bueno, si ya cuentan con midazolam intravenoso, ya está la posibilidad también de pasar a midazolam intravenoso o propofol, que serían las opciones para estatus refractario, ¿no? Bueno, ¿qué opino de las nuevas drogas, privaracetam, lacosamida, que ya en algunos centros cuenta con esta opción? Es cierto, bueno, ya de la lacosamida ya estuvimos hablando. Para mí la lacosamida es una muy buena medicación, es un bloqueante de canal de sodio intravenoso, es la carbamazepina que nosotros en mi época no teníamos y que ahora la tenemos, digamos, es una medicación que tiene ese efecto sobre los bloqueantes de canal de sodio con una fácil vía de administración intravenosa y con una alta eficacia, por lo menos en lo que se ven en los ensayos clínicos. Nosotros lo usamos mucho tiempo cuando no teníamos intravenosa, también por vía oral, hacíamos carga muchas veces por sonda nasogástrica en el paciente, 400 miligramos,
que es por ahí la dosis recomendada para usar, entre 400 y 500 miligramos de dosis máxima. Nosotros hemos llegado a utilizar en pacientes con estatus focal, con una muy buena respuesta, ¿no? Sobre todo en pacientes con stroke. Uno tiene tendencia a usar una medicación que sea más específica para, eh, para crisis focales, y la verdad que la lacosamida en ese aspecto es extremadamente noble y muy eficaz. Con respecto al brivaracetam, sí hemos tenido alguna experiencia en nuestros centros de usar brivaracetam, particularmente en aquellos pacientes que tenían dificultades, digamos, psiquiátricas, ¿no? Y que uno diría, bueno, no voy a usar un levetiracetam, y no tenemos valproico intravenoso, que quizás también podría llegar a ser una muy buena opción en pacientes con antecedentes de patología psiquiátrica. Entonces aquí se puede usar como opción el brivaracetam. Sí, la experiencia que nosotros tenemos con brivaracetam es muy buena. Lo que se postula, digamos, como ventaja del brivaracetam sobre el levetiracetam es que la absorción, el ingreso al sistema nervioso central es mucho más rápida que el levetiracetam, o sea que es una medicación que probablemente sea en ese aspecto un poquito superior, digamos, si se quiere, con respecto al levetiracetam, pero también es una muy buena opción, y también es una muy buena opción de segunda línea, ¿no? Que es esto de lo que habíamos charlado antes. Si la cosamida en su momento no estaba para aplicar en el ESET, brivaracetam tampoco estaba, pero que hoy debería ser considerada como una muy buena medicación para utilizar. Es una medicación muy segura, es muy fácil de administrar, así que sí es una muy buena opción. Eh, Acá me comentan que en Colombia no tienen lorazepam, pero sí ácido valproico y levetiracetam. Lo que yo les preguntaría es, bueno, ¿con qué benzodiazepina ustedes intentarían esta primera línea? Si tienen diazepam, también es una muy buena medicación. Y si tienen clonazepam, quizás también sería otra buena opción para empezar, ¿no? ¿Qué dosis se recomienda de ácido valproico vía oral por sonda nasogástrica ante la ausencia de presentación endovenosa? Eh, es una pregunta un poco complicada, porque la absorción del ácido valproico por vía oral es una medicación un poco compleja. Nosotros lo hemos usado, no en estatus específicamente, pero sí en pacientes que venían recibiendo ácido valproico y les tuvimos que pasar medicación por sonda, ¿no? En ese caso usamos la formulación en solución, que por ahí es más fácil de absorber, pero ustedes fíjense que el comprimido de ácido valproico es muy difícil de romper, muy difícil de partir. Esto complica bastante la administración por la sonda. Y si uno disuelve el comprimido, tiene que tener en cuenta que el comprimido está preparado para que se disuelva en la cavidad del estómago. Entonces uno ya está modificando, digamos, lo que sería la cinética de esa molécula, y habría que ver si realmente es eficaz. Yo creo que si uno no tiene ácido valproico intravenoso, por ahí tendríamos que procurarnos conseguir alguna otra medicación de segunda línea. O sea, ¿qué hacemos nosotros? O sea, si no tenemos ácido valproico, pensamos en una segunda línea, bueno, de la cosamida, como les decía, y también estamos en tratativas de ver si podemos conseguir el brivaracetam, pero no sería recomendable usar el ácido valproico por sonda nasogástrica por el tema de la absorción. No pasa lo mismo con la lacosamida. La lacosamida tiene una muy buena absorción por sonda nasogástrica, por la vía digestiva. Eso también está demostrado, que la lacosamida tiene una muy buena absorción. eh, y bueno, de hecho nosotros hemos usado muchas veces en pacientes con estatus lacosamida por vía oral o por sonda nasogástrica con muy buena eficacia también. Aquí hay otro comentario de alguien que está en México, en un hospital de tercer nivel, que los únicos fármacos intravenosos de primera línea son midazolam, diazepam y fenitoína. Bueno, también, o sea, acá el esquema sería con diazepam de primera línea, digamos.
si se cuenta con midazolam intramuscular, se puede usar el midazolam intramuscular, como fue demostrado en el estudio Rampart. Y la fenitoína sería la medicación de segunda línea. Sí, probablemente muchos de los países latinoamericanos no cuenten con levetiracetam, que es algo que yo también les comentaba, que a veces en varios países de Latinoamérica no está la opción de tener el levetiracetam intravenoso, eh, ni tampoco la lacosamida o el brivaracetam, que también son medicaciones que para los sistemas de salud resultan ser un poco caras, pero uno tiene que tratar de convencer a la gente que maneja los presupuestos que uno va a tener eficacia con ese tratamiento que usa, va a tener menos problemas y por lo tanto va a reducir la estadía del paciente en la terapia intensiva. Una de las situaciones más caras, que es en estatus epiléptico, es la permanencia del paciente en la terapia intensiva. Eso hay un trabajo que hicieron los médicos en una de las ciudades de Argentina, en Mar del Plata, que fue publicado en la revista de Neurología Argentina y donde ellos demuestran que en realidad lo que más encarece el tratamiento del estatus es la prolongación del paciente en la terapia intensiva, porque el día de terapia intensiva es muy caro. Por lo tanto, esto es lo que ustedes deberían plantearle, digamos, a las autoridades de salud, es que si yo lo trato precozmente con medicaciones que sean eficaces, voy a reducir la internación en terapia intensiva. Ese paciente no va a requerir tantos días de terapia intensiva que van a resultar más caros que cualquiera de las medicaciones intravenosas que yo pueda llegar a utilizar. No siempre pasa eso, pero esto, digamos, o sea, tratar de manejar el tiempo 2 con alguna medicación eh, que sea eficaz, digamos, más allá de su costo. O sea, eso es un poco lo que habría que transmitir, ¿no? En Dominicana tienen diazepam y midazolam para endovenoso intramuscular y disponen de fenitoína y levetiracetam para uso endovenoso. Bueno, están en la misma situación que varios de los países de Latinoamérica. La no disponibilidad del lorazepam indica que ese lorazepam se puede reemplazar por el diazepam tranquilamente. Vuelvo a insistir con esto, usar la medicación de segunda línea a pesar de que el paciente haya respondido a la primera línea con la benzodiazepina, en este caso diazepam. Recuerden también, es una de las primeras cosas que les digo cuando doy las charlas de estatus a los médicos generales, no usar la vía intramuscular del diazepam, ¿no? Porque uno dice, sí, le di un diazepam y me quedé tranquilo. En realidad no te quedes tranquilo porque probablemente ese diazepam no se absorbió. Ese diazepam va a quedar ahí en ese músculo por muchos años y no va a tener, digamos, ningún efecto en el momento. O sea, si uno tiene que utilizar el diazepam, no usar la vía intramuscular, tiene que usar la vía intravenosa, porque esa es la única manera que tiene el diazepam de alcanzar concentraciones útiles en el sistema nervioso central. Acá también comentan que en Dominicana tienen en algunos lugares privados, asumo que es así, levetiracetam, valproico y la cosamida intravenosa. Bueno, están mejor que acá que en Argentina, que nosotros no tenemos valproico intravenoso. Siempre está estas cosas de los laboratorios, ¿no? Que por qué traen a un país alguna medicación y no la otra. Bueno, evidentemente ellos están pensando en la cuestión de beneficio económico, que bueno, nosotros lamentablemente en las cuestiones de marketing no podemos pensar en el marketing en laboratorio, sino que tenemos que pensar en el paciente más allá de las estrategias o cuestiones de marketing que manejan los laboratorios, ¿no? Y manejarnos con los que tenemos, con lo que tenemos a disposición. En Colombia están todas, excepto el lorazepam intravenoso. Bueno, tienen midazolam intramuscular, es una muy buena opción el midazolam intramuscular. Eh, es lo que ya les comenté previamente. Acá viene, bueno, la otra pregunta, si se puede usar levetiracetam vía oral o por sonda nasogástrica, ¿cuál sería la dosis? Nosotros también hemos usado levetiracetam por sonda nasogástrica cuando no disponíamos del intravenoso, con bastantes buenos resultados.
Por suerte después rápidamente conseguimos el levetiracetam intravenoso. La dosis de carga que hacíamos era de 3.000 miligramos. Hoy sabemos que esa dosis, por lo que se desprende del ESET, puede ser hasta 4.500 miligramos, pero lo hemos usado con bastante éxito al levetiracetam por vía de sonda nasogástrica. Sí, sí, lo hemos usado. Y la dosis es exactamente igual a la dosis que se da por vía intravenosa. Si de primera línea doy diazepam y fenitoína, el cuadro persiste y decido continuar con fenitoína, esta segunda dosis la voy al 50% del cálculo. O sea, acá lo que pasa es lo siguiente: si el paciente venía tomando fenitoína, uno podría plantearse que si ese paciente venía tomando correctamente la fenitoína, dar el 50% de la dosis. ¿Cómo sabríamos correctamente esto? Bueno, porque en realidad inicialmente uno le pidió el laboratorio al paciente que incluía el dosaje. Estamos hablando de una situación ideal, ¿no? Y a los 10 minutos ya tiene el resultado del dosaje, donde le va a decir el nivel plasmático de fenitoína que tenía ese paciente. Entonces uno puede decir, bueno, está más o menos en rango, démosle el 50% de la dosis. No está en rango, bueno, démosle una dosis entera. Si uno usa la benzodiazepina y después tiene que usar alguna otra medicación de segunda línea, la dosis de la medicación de segunda línea es dosis de estatus. Por lo tanto, uno ya dio la dosis completa, por lo tanto no va a usar, si el paciente sigue con crisis, no va a volver a dar una dosis de la segunda línea. ¿Está bien? O sea, ahí ya estaríamos en presencia de un paciente que usó una benzodiazepina y falló, que usó una medicación de segunda línea y falló. Por lo tanto ya estamos en condiciones de pensar que ese paciente es un estatus refractario, ¿sí? Y seguir avanzando con la terapia al respecto, que es un poco lo que se va a ver en la charla que viene. Yo también tengo una propuesta que había hecho ahí de ver si uno dice, bueno, podemos utilizar el fenobarbital. Sí, el fenobarbital también lo podemos llegar a utilizar en lo que sería, antes de llegar al estatus refractario, intentar otra medicación más de la cual uno dispone y de la cual uno sabe que es una muy buena medicación, como es el fenobarbital. Hay muchos pacientes que no tienen muchos países que no tienen levetiracetam y que sí cuentan con fenobarbital. No es una mala opción usar fenobarbital, sabiendo que la dosis que uno va a usar en los pacientes es una dosis que, si hasta ahora no tenía depresión respiratoria, con la dosis de fenobarbital que va a usar, sí va a tener depresión respiratoria. Entonces, en ese aspecto es lo único preocupante que sería con el uso del fenobarbital, ¿no? O sea, si el paciente está en una sala general y hace un estatus, siempre lo conveniente es pasarlo a la terapia intensiva. Si no está en un medio de terapia intensiva, tratar de pasarlo a la guardia. Es un poco como nosotros nos manejamos en el hospital. Eh, pero tiene que tener un medio donde ese paciente, si uno le va a usar alguna otra medicación, en este caso fenobarbital, tiene que tener un respirador al lado. O sea, esa es la realidad. Por eso no es aconsejable manejar a los pacientes en sala general con el uso de fenobarbital, porque les vuelvo a repetir, esa dosis o la dosis que se usa de fenobarbital es una dosis que le va a generar depresión respiratoria, que va a necesitar conectar ese paciente a una ARM, ¿no? O sea, eso es un poco el concepto con el fenobarbital. Bien, me gustaría entonces escuchar la opinión de ustedes sobre este tratamiento previo, las etapas previas, iniciales del uso de la medicación de manera antes de ingresar en estatus, a ver qué opinan. También tenemos situaciones particulares, ¿no? Que es esta delgada línea de decir el paciente tiene crisis subintrantes o el paciente está en estatus.
a ver qué les parece a ustedes de cómo manejarnos en esa situación, qué harían ustedes, de qué disponen. Esa también es otra cuestión que quizás merece alguna discusión, ¿no? Porque el tema es esto, como no hay evidencia, uno se maneja por experiencia. Entonces, eh, y sobre todo si uno no tiene experiencia, ahí también vamos a estar, digamos, con un poquito de débiles en la toma de decisiones, porque eh, primero creo que todo esto se va construyendo en función de la evidencia que va apareciendo. Eh, y entonces, si uno no tiene evidencia, uno ya empieza a ver, bueno, mirar un poquito de reojo todo lo que está escrito en ese aspecto, ¿no? Y tratar de llevar esa evidencia más experiencia al paciente para lograr un poquito la mejor evolución, digamos, del paciente en determinados escenarios que se produzca eso, ¿no? Acá hay otra pregunta, es si luego de la dosis de ataque del levetiracetam, en el caso de que el paciente no estuviese tomando previamente la medicación, se comenzaría con la dosis de inicio recomendada en adultos, es decir, de 500 miligramos 2 veces por día. A ver si entiendo la pregunta. Eh, a ver, si la pregunta va a cuál es la dosis del levetiracetam, es lo que se estudió en el ESET, de 3.000 a 4.500 miligramos, dosis de carga. Si la pregunta va a decir si ese paciente venía recibiendo levetiracetam, yo le tengo que dar una dosis de carga, yo preferiría que sí. O sea, el levetiracetam no es una medicación que sea excesivamente tóxica, así que yo preferiría asegurarnos una dosis de ataque a pesar de que el paciente uno supone que venía recibiendo bien la medicación. ¿Qué pasa si el estatus cede con el tratamiento de alguno de los de segunda línea? Bueno, ahí está la indicación que yo le voy a dejar al paciente. Todas las dosis de estatus que se usan son dosis de tratamiento de 24 horas. Por lo tanto, yo le debería decir, bueno, si el estatus se dio a las 10 de la mañana del día de hoy, la próxima dosis de la medicación que yo le voy a dar va a ser a las 10 de la mañana del día siguiente, ¿sí? ¿Y qué dosis le voy a dar? Si el paciente recibió una dosis de carga de levetiracetam, y probablemente yo lo voy a dejar con 1.500 a la mañana y 1.500 a la noche, dependiendo de cómo está la situación del paciente, si vamos a proseguir con la vía intravenosa o si vamos a proseguir por la vía oral o administrado a través de sonda nasogástrica. O sea, ese sería un poquito el concepto, ¿no? No sé si esa era la pregunta, si no, les pediría que me la vuelvan a reformular, a ver si entendí un poquito lo que se preguntó. Pero esto también es importante, ¿no? Para el hecho de, bueno, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos en el post-estatus? Le damos la dosis de la medicación, cómo usamos la medicación, en qué momento se la indicamos. Bueno, recordar un poco eso, que las dosis que se dan de estatus son dosis de 24 horas y que en realidad yo estoy habilitado para usar las dosis recién a las 24 horas posteriores. Eso es muy frecuente por ahí en la terapia intensiva, que el paciente recibe la fenitoína y el paciente se dio y uno lo va a ver a la terapia intensiva como control y el paciente tiene los ojitos que se le van para cualquier lado porque empieza a hacer nistagmus a lo loco y uno va y ve las indicaciones y resulta que el paciente había terminado con la dosis de carga de fenitoína y ya tenía indicada continuar con fenitoína 100 miligramos cada 8 horas. Entonces, ¿qué logra en esa situación? Bueno, lo único que logra es intoxicar al paciente sin ningún beneficio porque ese paciente ya había finalizado con su estatus. Entonces, eh, tener cuidado con esa cuestión nada más y para ser prolijos es dosis de carga, dosis de 24 horas, la dosis de la medicación debería recibirla recién a las 24 horas de que uno usó, digamos, la dosis de estatus para frenar esos episodios. Eh, Bueno, acá estoy revisando el resto de las preguntas, a ver si me quedó alguien sin contestar. Discúlpenme si me perdí de alguna. Eh, Creo que más o menos tenemos todo contestado.
Eh, es importante también uno la forma de encarar el paciente con estatus dependiendo del escenario, ¿no? Si es un estatus generalizado, uno tiene que ser agresivo desde el principio. Yo creo que ese es un poco el concepto. Si es un estatus focal con alteración de la conciencia, también sean agresivos desde el principio. Si es un estatus focal sin alteración de la conciencia, por ahí uno puede ser un poquito más permisivo y ver si realmente necesita seguir avanzando o no. A veces va a depender mucho de seguir avanzando del estado general del paciente, de la situación en general, de cuál es la causa que llevó a ese paciente al estatus. Depende de muchas variables, ¿no? Que uno tiene que considerar, que uno tiene que tener en cuenta en ese aspecto. Eh, a veces, bueno, hay pacientes ya mayores que hacen un stroke y hacen crisis focales. Y uno dice, bueno, ese paciente ya sabe que desde el punto de vista pronóstico es muy malo y uno habla con la familia y uno le plantea, mire que vamos a necesitar ver si el paciente requiere ir a una terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y ahí los familiares dicen, bueno, no, limitemos un poco la cuestión. Entonces, tratar de ver hasta dónde se puede avanzar, ¿no? O sea, uno no siempre termina sedando al paciente y va a depender un poco de la situación del escenario, digamos, en el cual se presente el estatus. O sea, estatus focal sin compromiso de conciencia, si se puede manejar por vía oral mejor, si tenemos disponibilidad de vía intravenosa, también se puede usar por vía intravenosa, pero tratar de usar medicaciones que no sean sedativas para evitar, digamos, que ese paciente llegue, o sea, requiera ARM, ¿no? Y importante ahí es el tratamiento de lo que ocasionó la llegada del paciente al estatus. Eh, Bien, pacientes con estatus epiléptico no convulsivo en coma, también ser agresivos. eh, y pacientes con estatus no convulsivo no coma, bueno, ahí va a depender un poquito de la presentación clínica del paciente. O sea, también uno podría manejarse por vía oral, pero bueno, siempre, la verdad que siempre uno prefiere si está disponible la medicación intravenosa, porque uno se asegura que esa medicación se absorbe rápidamente y no tiene que esperar por el paso de la absorción en el estómago, su primer pasaje en el hígado. Entonces, con medicación intravenosa se asegura, digamos, mucho más rápida la biodisponibilidad y la posibilidad de que ese paciente responda rápidamente con la medicación intravenosa, ¿no? Bien, creo que ya no tenemos más preguntas. Eh, Cualquier pregunta, cualquier duda que les haya quedado, por ahí me las podrían mandar a través de los correos, a través de la plataforma, eso no hay ningún problema, lo vamos contestando. Recuerden entonces que ya va a estar disponible el examen una vez que finalizan esta charla, esta presentación. A partir de mañana va a estar habilitado la, la plataforma para que ingresen a la charla de estatus refractario y superrefractario, que es un poco la continuidad de esta charla, ¿no? Acá algunas preguntas más que han aparecido. Si se da extrahospitalario midazolam bucal, ¿puedo repetir en el hospital vía intramuscular? Sí, creo que sí. Yo es por lo menos lo que haría que lo del prehospitalario tengan en cuenta que es una dosis baja y sí, se le preferiría dar y si uno cuenta, la verdad que con lorazepam intravenoso sería hasta de preferencia. Yo preferiría usar lorazepam intravenoso en lugar de usar el intramuscular en un paciente que ya está con su estatus consolidado, ¿no? Pero si disponen de diazepam del midazolam intramuscular, no es una mala opción. Eh, Así que bueno, esperando haber respondido con sus expectativas, me voy a despedir pidiéndoles que estudien, que cada uno de ustedes que aprenda esta charla la sepa transmitir a su equipo de trabajo, la pueda transmitir a los médicos de guardia, que creo que en realidad son ellos quienes más necesitan de este apoyo, de esta información,
porque en realidad es muy difícil que haya algún neurólogo de guardia disponible para atender a este tipo de pacientes. Y en realidad esto, más que una emergencia neurológica, es una emergencia que tiene que manejar el médico que está de guardia, ¿sí? Así que ese es un concepto inicial. Sepan que en el estatus epiléptico no es solo un problema del cerebro, sino que es una afección sistémica y por lo tanto uno debe abordarlo de manera sistémica, proteger la vía aérea, asegurarse una buena tensión arterial, evitar que el paciente haga complicaciones con las intervenciones que uno haga, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y tratar de tener el apoyo de que estos pacientes sean manejados en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? El diagnóstico de estatus prácticamente implica que ese paciente requiera pasar a terapia intensiva por las complicaciones que uno puede llegar a tener y evitar. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado y nos estaremos viendo el jueves que viene en este mismo horario con la charla del doctor Espino acerca de estatus refractario y superrefractario y las 2 semanas subsiguientes con las actividades o las presentaciones de casos clínicos en pediatría y en adulto, donde ahí vamos a desarrollar todo lo que hemos aprendido a lo largo de este curso. Muchísimas gracias a todos por participar y nos estaremos viendo a la brevedad. Adiós.